Hola a todos, mi nombre es Esteban Luna y el día de hoy vamos a hablar de que me cambié de escuela. Resulta que después de haber leído un par de libros y haber encontrado mi propósito y de haber hecho ciertos, ¿cómo decirlo?, juicios sobre la educación, las universidades y las carreras y mi futuro, pues tomé una decisión bastante importante que tuvo bastantes cambios, bastantes repercusiones. No repercusiones, más bien que fue muy, muy importante. Y esa decisión fue cambiarme de escuela. Y les voy a contar perfectamente todo cómo fue y cómo empezamos esto. Para empezar, yo entro, cuando salgo de la preparatoria, decido más o menos, mi idea era que quería ser algo relacionado con el dinero. Yo quería ser rico y quería estudiar algo que tuviera que ver con económico administrativo, con ese tipo de carreras. No, yo no quería ni medicina ni una ingeniería. Entonces, pues me metí a alguna de economía administrativa, algo así. Entonces, yo, pues la primera opción que pensé fue administración de empresas. Pues es como la común, ¿no? Pero hice un par de investigaciones en internet y resulta, bueno, al menos lo que yo encontré, fue que decían que la carrera de administración, al menos en mi país, en México, las universidades no se la toman tan en serio. Ni los alumnos ni los maestros. Y decían, no digo que así sea, decían que no enseñaban mucho en esa carrera, que no era muy útil y eso me intimidó. Porque yo pensé que tal vez si yo salía de esa carrera y no sabía nada al final, no iba a tener éxito en la vida. Y esa idea me intimidó y decidí buscar por otra carrera. Esa otra opción, después de pensarlo varias veces, pensé, por ejemplo, en contabilidad, que podría ser una opción viable. Y también después de pensarlo, vi que se podía finanzas. Yo investigué y las finanzas corporativas, hasta donde yo entendí, eran más o menos como en una empresa grande, cómo se toman las decisiones en base a las cuestiones financieras, ¿no? En base al reporte que dan en contabilidad, el financista dice cómo debe de ser la toma de decisiones. Y después de pensarlo un rato, dije, ok, entonces estudio finanzas, porque si administración no la dan bien, y finanzas es como la parte más avanzada después de ser el gerente, pues se me ocurrió que será una buena idea. Entonces entro a la universidad y descubro, bueno, yo escogí la UAP en México, logré entrar, el proceso fue algo difícil, pero no hubo mayores problemas. Y cuando consigo entrar, empiezo a estudiar y la clase que me dan de principios de economía me encantó. Reconozco al profesor Marco, es increíble profesor, uno de los mejores o el mejor que me ha dado clases. Tal vez el mejor que me ha dado clases realmente. Y me gustó mucho, pero conforme iba avanzando me fui dando cuenta de un detalle. Y que finanzas en la UAP lo dan como finanzas bursátiles. Esto quiere decir que no se basan tanto en la decisión y en la parte de las empresas. Se basan más bien en la parte de bolsa de valores, de invertir en acciones, de trabajar para bancos, para seguros, ese tipo de cosas. Además, cuando yo ya estoy en la universidad, empiezo a leer los libros, a ver videos de un youtuber que se llama Euge Oyer, se lo recomiendo a cualquiera que vea este video. Por favor, vean los de él, son mucho mejores. De hecho, él fue el que me inspiró y de él pueden aprender muchísimo más. Y entre los primeros libros que leí iba mucho el encontrar un propósito para mi vida. Y conforme lo fui construyendo, descubriendo lo que me gustaba y lo que yo quería hacer de mi vida, diseñé un propósito que era que mi intención en esta vida es ayudar a las personas a que hagan sus sueños realidad, a que despierten al gigante que tienen dentro y que ese cambio en las personas yo lo pueda conseguir por medio de dos cosas: los negocios y la educación del desarrollo personal. Y conforme lo fui pensando, me fui dando cuenta
de que lamentablemente la carrera que yo estaba estudiando no me iba a llevar hacia ese lugar. Yo sé que de haberla terminado y de haber estudiado otras 5, o sea, no hubiera truncado mi futuro. Yo hubiera llegado a la meta, sea como sea. Y voy a llegar a la meta, sea como sea. Pero me empecé a dar cuenta de que yo pasaba mucho tiempo, e iba a pasar muchos años, dedicándole mucho tiempo a una carrera que no me iba a ayudar a llegar a esa meta. Y la primera vez que lo pensé no era tan fuerte esa idea, pero cada vez entre más cosas aprendía y entre más me motivaba a hacer realidad mi propósito y mi sueño, me fui dando cuenta de que ya no me podía permitir seguir gastando tiempo en esa carrera, en esa universidad. Y entonces empezó a rondar en mi mente la idea de que sería mejor cambiarme de carrera a una en la que yo pudiera aprender más sobre lo que yo quería. En mi caso, lo que quiero es emprender. O sea, mi propósito es ayudar a las personas y mi primer paso hacia ese lugar es emprender. Abrir una empresa que tenga un impacto grande en el mundo, que me dé los recursos para que pueda seguir ayudando. Y como vi que finanzas no me iba a facilitar llegar ahí, empecé a buscar o a pensar en cambiarme de carrera. Yo pensé entonces que si quería emprender, lo más adecuado, la mejor opción, sería estudiar administración de empresas, pero tenía un poco el detalle de la primera investigación que hice hace un par de meses, en la que aparentemente las universidades no se lo tomaban en serio. Y mientras yo rondaba esta idea, una de mis compañeras, Samira, si ves esto, te quiero mucho, y ella me habló de una escuela en Puebla, en México, que se llama Incuba. Es una escuela donde los profesores son empresarios, que eso por sí mismo ya es un avance astronómico en educación, porque, bueno, ahorita vemos eso. Y, alguien se unió. Hola, gracias por ver esto. Y además, además de que los maestros son empresarios en esa escuela, también está el detalle de que es como una escuela enfocada para que la gente emprenda. O sea, está enfocada en crear emprendedores. Es mitad escuela de administración y mitad incubadora de empresas. Entonces, todas las materias y todo lo que enseñan va muy enfocado a convertirte en un empresario real. El tipo de contabilidad que enseñan, por ejemplo, no es pensada en empresas multinacionales, sino está pensada para empresas que apenas van naciendo. Ese enfoque también me llamó mucho la atención. Y el hecho de que también es una incubadora de empresas me enamoró, porque así, o sea, esa escuela en específico brinda muchísimo apoyo para que puedas empezar la empresa. Entonces, cuando lo escuché de ella me pareció maravilloso, pero aún así yo estaba un poco renuente y quería hacer mis propias investigaciones. Afortunadamente, el novio de mi amiga Samira tiene un compañero que estuvo en esa escuela y conseguí hablar con esa persona, y la verdad es que las referencias que me dio fueron muy muy buenas. Esta persona resulta que tiene 3 empresas y que le va muy bien, y después de hacer yo varias investigaciones con otra persona en internet, con la misma escuela, resulta que sí parece ser que brinda la mayor oportunidad para emprender y que brinda una mejor oportunidad que las escuelas públicas o que otras escuelas privadas. Y lo que pasa es que yo tengo un pleito con las escuelas. Ya hablé de ese pleito en otro video y pienso hacer uno para YouTube que sea mucho mejor. O sea, mucho más planeado y mejor pensado y todo, con un guión incluso. Pero lo que me llamó de esta escuela fue que brinda la oportunidad de que aprendas de la práctica. Esta escuela se supone que desde el segundo cuatrimestre te invita a salir al mercado y a probar si tus ideas sirven, si tu capacidad de liderar sirve, o sea, a empezar a practicar en la vida real. Y eso yo creo que es algo que le aporta muchísimo valor,
Porque muchas escuelas, tristemente, o la mayoría, o casi todas, no enseñan las cosas adecuadas a la vida real. Y tal vez esta escuela tampoco lo haga, pero al menos la exposición al mundo real por sí sola enseña muchas cosas. Y ese es uno de los puntos que mejor vi o que más me convencieron de esta escuela. Pero resulta que esta escuela es de paga. Y yo de verdad creo que todas las personas podemos cumplir y hacer realidad nuestros sueños. Yo creo que el problema por el que mucha gente no cree que pueda conseguir sus metas es parte culpa de la cultura y de las escuelas, que se encargan de calificar a una persona como tonta por no saber matemáticas, y a otra persona, o química o física, y a otra persona que sí es buena solo para esas cosas, o para memorizar, o para hacer trabajos, la califican de muy inteligente y superior a la otra. Ese hecho hace que mucha gente que tiene talentos, habilidades y que puede hacer cambios en el mundo, crea que son tontos y no se crean capaces. Y eso es un problema grave, que a mí me gustaría solucionar, al menos para algunas personas. Y a lo que iba con esto es que todas las personas yo creo que pueden conseguir lo que sea, y yo me sentí un poco culpable por transmitir ese mensaje a la vez que estudio en una escuela privada, cuando hay mucha gente que no tiene acceso a ese tipo de escuelas. Y fue por eso que yo, entre varias decisiones que tuve que tomar, todo esto fue en un par de semanas apenas, entre las cosas que pensé es que yo quería... ya son 2 personas las que ven, gracias por venir, no te vayas. Yo lo que pensé es que creo que una manera de retribuir es pagándole a mi padre lo que cuesta la escuela, no tanto por exigencia de él, ni mucho menos, él me apoya y se lo agradezco de corazón, pero creo que es una manera lo más correcto para demostrar que se puede llegar y que se pueden conseguir los cambios sin importar en qué cuna hayas nacido, sin importar quiénes hayan sido tus padres. Entonces yo, cuando empecé a evaluar esta escuela y a pensar en ella, creí que era una buena opción. Y pues los llamé, hice una cita para ir a la escuela, hice el examen de admisión. Me pareció muy curioso porque el examen de admisión no eran las clásicas preguntas de matemáticas, español y un buen de cosas. Más bien era como un test en el que te daban 2 opciones y tenías que escoger con la que tú más te identificaras. Entonces tenían, por ejemplo, me gusta ayudar a mis amigos, la opción A. Y la opción B es, me gusta terminar todo lo que empiezo. Y tú tenías que escoger, o yo tuve que escoger, cuál es la opción que más sentía que se identificaba conmigo. Fue largo el examen porque duró como 225 preguntas, fue más de 1 hora que estuve ahí. Y al final, a los pocos días, fue un par de días después, fui a la escuela y me dieron mis resultados. Afortunadamente me aceptaron para entrar en enero, lo que me hace muy feliz, porque pronto podré... Va a ser muy pronto cuando pueda empezar a practicar en el mundo real y empezar a tratar de emprender. Y es curioso porque me dieron una hoja donde graficaban como varias cualidades. Resulta que soy muy poco agresivo y tengo otras cosas que también hay que mejorar. Me agrada el enfoque de la escuela en la que voy a entrar de Incuba, porque dicen, no puedo asegurar nada porque todavía no lo he vivido, pero me dijeron que Lidian, que nos trata un psicólogo, específicamente en nuestro caso, ve esa tabla de cualidades y trata de mejorar todas. Y entonces me gustó la escuela, afortunadamente mis padres me apoyaron para estar ahí. Y esta semana ha sido interesante porque tuve que mudarme en primera. Yo tuve que tomar una decisión entre 2 opciones, que era o terminar el semestre en esa carrera en la UAP, o salirme y dedicar mi tiempo a otras cosas. Y después de pensarlo un rato, me di cuenta de que la carrera que yo llevaba y las materias que yo llevaba para este semestre realmente no me llenaban. Y aquí hay algo que también me causa algo de conflicto en cuanto a las escuelas.
Porque una de las materias que llevo, por ejemplo, es formación humana. Y, y como todos saben, porque todos saben, esa materia es de relleno. El enfoque que le da a la universidad es un poco así. Los alumnos todos creen que son de relleno, o creemos que son de relleno. Incluso muchos maestros, cuando dan esa materia, la dan como sabiendo que es una materia de relleno. Y ese es un problema grave porque la formación humana, el desarrollo personal, es algo fundamental, vital. Es una de las cualidades y de las cosas que más se debería de enfocar la escuela. Porque cuando todo está en orden aquí y aquí, el éxito puede llegar solo. Si nosotros sabemos eh, que aprendemos a ritmos diferentes, pero que si nos esforzamos conseguimos las cosas, luego ya no tienes que preocuparte tanto por enseñarles matemáticas o física. Porque si les interesa a gente que está bien formada como persona, esa misma persona lo va a aprender por su cuenta. Entonces, el problema de que el enfoque de la universidad sea que la trate como un juego, es que luego la gente cree que ese tipo de cosas son un juego, y eso provoca que tengamos una sociedad de gente que no es feliz, que no cree que puede conseguir sus metas, que cree que la gente exitosa vinieron de un costal diferente. Ese es un gran problema. Y llevaba esa materia, otra que se llama pensamiento complejo, que también es de relleno, aunque también el pensamiento crítico es muy importante, eso sigue estando mal. También me daban álgebra básica, por ejemplo, y aunque el profesor era bueno, realmente era bueno dando clase, yo pensé, porque me di cuenta una vez cuando estaba haciendo tarea, llevaba ya varias horas escribiendo, haciendo ejercicios de álgebra, y me puse a pensar que estaba dedicándole mucho tiempo a eso, y durante ese tiempo yo no estaba leyendo algo más, o algún libro sobre emprendimiento o sobre desarrollo personal. Y cuando yo lo pensé dije, solo tengo 24 horas al día, y le estoy dedicando 2, 3 horas a hacer tareas de álgebra. No digo que esté mal. Si quieres ser un matemático, tienes que saber álgebra y dedicarle muchas horas. Yo personalmente quiero emprender. Y siendo honestos, no he conocido todavía a ningún hombre de negocios que haga derivadas e integrales para tomar decisiones. Entonces yo sabía dentro de mí que saber álgebra avanzada y principios de cálculo no era algo que yo iba a usar en el futuro cuando quisiera abrir una empresa. Pero tenía bajo mi escritorio, o tenía en mi escritorio, el libro, uno que se llama el método Lean Startup, que se lo recomiendo a cualquier persona que quiera emprender. Ese libro lo tienen que leer, es increíble. Y yo estaba dejando de leer ese libro que enseña sobre cómo abrir empresas exitosas. No lo estaba leyendo por resolver ejercicios de algo que nunca más iba a usar. Ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que tal vez no era lo correcto terminar el semestre ahí. La materia que sí me gustaba mucho y que pensé que habían cosas que podía ocupar era principios de economía, porque había muchas cosas que sí se podían aplicar a la hora de emprender y que tenían muchísimo, muchísimo, muchísimo valor. Además el profesor, como digo, es el mejor profesor que me ha dado clases, es increíble. Y después de pensarlo, me di cuenta de que de tantas horas en la escuela, aproximadamente 6 al día, más 2 horas o 3 de tarea al día, eso acumulaba 9 horas diarias. 9 horas diarias de las que la mayoría no me iban a dar algo que yo iba a usar en el futuro. Esa era una opción. Dedicar muchísimo tiempo de muchísimos días a no aprender cosas que me fueran a servir. No digo que no tuvieran valor. Para alguien que estudia finanzas tienen muchísimo valor, pero ese no iba a ser mi camino. Mi camino es el de emprender y para ese camino no me servían. Entonces empecé a pensar en otra manera. Me imaginé si pudiera usar esas 9 horas en leer sobre empresas, sobre desarrollo personal. 3 libros de desarrollo, más bien 2 libros de desarrollo personal me cambiaron por completo y me enseñaron más que 15 años en la escuela. Y yo pensé,
Si esas 9 horas mejor se las dedico a leer ese tipo de libros, ¿qué pasará cuando en vez de que hayan sido 2 hayan sido 10? Y ese es un consejo que le doy a cualquier persona. Leer puede aportar muchísimo valor a nuestra vida, pero hay que tener cuidado con los libros que leemos. Eso es algo que ahorita vamos a hablar. Entonces yo, después de darle muchas vueltas, me di cuenta de que lo más óptimo para llegar rápido o lo más rápido posible al resultado que yo quería sería dedicar mis horas y mi tiempo a lo que yo sí iba a usar, a estudiar lo que sí iba a usar en un futuro, a prepararme para lo que yo quería, para mi propósito. Entonces le pedí a mi papá que me dejara mudarme, dejar de estar en Puebla y venir a mi pueblo natal, que se llama Apan, y vinimos para acá. Ahorita hace, ¿qué día fue? Ayer llegué de Puebla, en la mañana me vine para acá con un par de cosas. Mañana hacemos la mudanza. Y me siento muy feliz al respecto. Porque sé que estando aquí en mi casa donde nací y dedicándome todas las horas del día a estudiar, puedo conseguir mucho mejores resultados. Y así fue la historia. Entonces, eso tiene poquito, tiene como unas 2 semanas que empecé todo este trámite. La verdad fue muy rápido, pero creo que fue necesario. Y creo que es necesario que actuemos de manera rápida. De toda esta experiencia aprendí y apliqué muchas cosas. Una de las que creo que tiene más valor, en un libro que leí, el de Fluir, menciona que en un estudio científico, nuestro cerebro, del momento que nacemos hasta el que morimos, solo va a registrar un número limitado de eventos. Ese número no recuerdo exactamente cuál era, podemos decir 100,000, 300,000 o 3 millones, 4 millones de eventos, no más. Y lo que dice es que esos 4 millones de eventos tenemos que escogerlos con cuidado porque no van a haber más. Y yo eso lo pude aplicar pensando que no quería gastar varios miles de eventos estudiando y estando en una escuela que no me iba a llevar a mi objetivo y que sería mejor ponerlos en algo que sí me acerque a mis metas. Y esa es una invitación que te hago a ti. Cuando encontramos nuestro propósito, que es muy importante encontrarlo, voy a hacer un video al respecto. Cuando lo encontramos, lo más importante que podemos hacer es dirigir nuestros actos y nuestra vida a llegar a hacer eso realidad, a alcanzar ese propósito, a hacer que ese sueño se haga realidad. Porque, siendo honestos, y yo me di cuenta, no estamos obligados a hacer nada. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Y ya. Porque hay mucha gente que dirá, es que yo tengo que cumplir, yo lo llegué a escuchar, mis padres me obligan a estudiar esta carrera y yo tengo que hacerlo. Siendo honestos, no tienes que hacerlo. Si decides desobedecerlos, tal vez la consecuencia sea que dejen de apoyarte. Pero hay más camino. Es muy duro, no me puedo imaginar lo duro que es, porque no lo he vivido. Pero se puede hacer. Que tomemos la decisión de, ok, si no me van a apoyar, trabajo y me financio mis estudios. Repito, es algo muy duro, que no me puedo imaginar cuán duro es tener que vivir en esa situación. Pero se puede. Si de veras queremos alcanzar nuestros sueños, podemos llegar. No hay ni por qué temer o sentirnos obligados a cumplir ni con la sociedad, ni con los padres, ni con los amigos, ni con nadie, solo con nosotros. Hay un concepto que a mí me gustó mucho, que es que en esta vida solo tenemos una oportunidad de vivir. Tenemos esta vida, nada más, no hay más oportunidades. ¿Para qué vivimos? ¿Para hacer lo que la sociedad dice que tenemos que hacer? ¿Para hacer lo que viene en nuestra genética que hagamos? ¿Para qué? Es la pregunta que muchos filósofos se hacen. ¿Para qué vivimos? Muchos llegan a decir incluso que la vida no tiene sentido. Pero yo escuché de alguien, no recuerdo quién, pero fue algo increíblemente inteligente, que si solo tenemos una oportunidad de vivir y tenemos que escoger qué hacer con esa oportunidad, lo mejor es dedicarnos
esta vida, esta oportunidad, a hacer que nuestros sueños se conviertan en realidad. ¿Qué otra opción tenemos? Lo mejor que podemos hacer es perseguir nuestra felicidad, hacer lo que queremos hacer, construir lo que queramos construir. Y cuando entendí este concepto, empecé a investigar y empecé a hacer cambios, y también es en parte el motivo por el que me cambié a una escuela diferente. Y la verdad es que sí es duro muchas veces tomar este tipo de decisiones tan radicales, porque tenemos mucho miedo al qué dirán los demás. Yo personalmente dije, es que, ¿cómo voy a decirle yo a mis padres que al final no, que al final esa escuela no era, que esa carrera no era? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Que me cambié porque no pude con la universidad? ¿Qué van a decir en mi familia, por ejemplo? O no a decir, a pensar de mí. Que todas esas cosas nos hacen dudar, y a mí me hicieron dudar, pero cuando encontramos nuestro propósito, son precios que ya podemos pagar, que estamos dispuestos a aceptar. Y a mí me pasó. Fue por eso que tomé la decisión. Y quisiera que toda esta experiencia que yo viví, que fuera una inspiración o un referente, porque para si tú tienes algún sueño, no que quieras cumplir, simplemente algún sueño, que tú creas que tal vez nunca vas a conseguir, la verdad es que sí puedes. ¿Por qué? Porque tienes todo el día y todos los días, tienes una vida completa para hacerlo realidad. Y hay decisiones que vamos a tener que tomar en este camino que van a costar, que pueden costar dinero, que pueden costar tiempo, que pueden costar dolor, que pueden costarnos muchísimas cosas, que pueden hacer que la gente nos juzgue, que pueden hacernos quedar mal. Pero tenemos que tomar esas decisiones. Y al final no pasa nada. Una persona que llegáramos nosotros a tomar una decisión para cumplir nuestros sueños, una persona que nos juzga por eso, seamos honestos, son personas que no valen la pena estar en nuestras vidas. Son personas cuya opinión no vale la pena que nos preocupemos por ella. Porque las personas que valen la pena no juzgan sin conocer. Y no juzgan para destruir. Las personas que valen la pena nos comprenden, nos entienden, nos apoyan. Y yo tuve la bonita experiencia, como hablé de ello en videos y en publicaciones que hice, creo que fue más bien en publicaciones en Facebook y en Twitter, y en Instagram también, pude ver mucha gente que preguntaba, tal vez un poquito, no sé, en manera chismosa, como, oye, ¿por qué? Y fue muy difícil, algo así. Pero también tuve un par de personas que me escribieron para darme apoyo, para felicitarme por haber tomado una decisión que realmente fue dura, y para decir que me apoyaban y que estaban conmigo y que no me dejara llevar por lo que dicen los demás. Ese tipo de opiniones son las que importan y son las de la gente que vale la pena. Entonces hoy te invito a que si hay alguna cosa que quieras hacer y que no quieras hacerlo por el qué dirán los demás, no te preocupes, porque las personas que van a decir cosas malas no valen la pena. No valen la pena tenerlas cerca, porque siempre van a ser eso, un limitante. Y cuando tomas este tipo de decisiones, te das cuenta de qué personas valen la pena, qué personas te apoyan, qué personas hay que tener cerca. Especialmente quiero hacerle mérito a una amiga que me brindó todo su apoyo y me habló que ella también estaba tomando decisiones de este calibre y enfrentando las consecuencias que tiene, y la verdad es que fue muy inspirador. Y si ves esto, te lo agradezco. Sabes que íbamos en el Cebetis y en el mismo salón. Y pues así fue mi cambio de escuela. ¿Y qué más? Este canal que tengo para hacer los directos, más que
O sea, son más bien como para charlar con la gente. Porque en YouTube los videos que hago en el canal de Esteban Luna sí son como para tratar de dar una lección sobre lo que yo he aprendido o de compartir ciertas ideas, ciertos conocimientos con la gente. Es más bien como algo académico. Y en este canal en Twitch, o que luego resubo los videos al canal de YouTube de Esteban Luna Baños, son más bien como para interactuar con la gente y platicar de cosas. Entonces veo que hay dos personas conectadas. Si quieren hacerme alguna pregunta o algo, por favor escríbanlo en el chat y con gusto hablamos de eso. Ahorita ya hablé un poco de cómo fue mi decisión de cambiar de escuela y por qué lo hice. Y si hay alguna cosa que me quieran decir o preguntar, aquí está el chat, aquí lo puedo ver, para que platiquemos, porque este canal es para eso. A ver, les doy un momento. Si no quieren preguntar nada, pues seguiré hablando de alguna otra cosa que se me ocurra. Bueno, no veo que parezca nada en el chat, entonces creo que voy a hablar de algo más. Bueno, ¿qué será bueno? Bueno, hace poco, fue antier, creo, hice un viaje a Six Flags, que fue al Festival del Terror. Y fue muy bonito el viaje, porque fue una experiencia totalmente diferente. Yo ya había ido a Six Flags antes, un par de veces, unas 5 por mucho, con mis compañeros de secundaria y con mis mejores amigos, Luis y Néstor. Los amo. y, y fue muy divertido en esas ocasiones, pero en esta oportunidad que tuve de ir, fui totalmente solo. Lo organizaba la universidad, nadie en mi salón quiso ir, mis amigos Luis y Néstor no podían ir hasta Puebla para hacer el viaje, era muchísimo. Y sí, o sea, era mucho trabajo. Y me fui solo, no conocía a nadie, todo el camino en autobús, las 12 horas en Six Flags y todo el regreso en autobús, estaba yo solo. Y quise aprovechar esa oportunidad de ese viaje para probar dos cosas. Lo primero que quise hacer fue un experimento para combatir mi falta de confianza en mí mismo un poco, mi timidez. Fue un experimento como para tratar de retarme a hacer cosas nuevas. Y la idea de este experimento o de este desafío era tomarme fotos, 5 fotos, con chicas guapas que me encontrara en Six Flags. Y lo hice no tanto por las fotos en sí o por hablar con ellas, porque realmente solo me acerqué y les dije una foto y me dejaron y me fui. Pero yo lo que quise hacer, porque en muchas ocasiones de la vida, gran parte del apoyo que recibimos viene de otras personas. Y por eso conocer a otras personas es muy importante. Y para conocer a gente, necesitamos poder tener ese primer acercamiento con las personas. Y yo más o menos lo hago bien porque en la preparatoria tuve la oportunidad de vender dulces y adquirí un poco de experiencia en eso. Pero cuando hablaba con gente de esa manera, me acercaba con un pretexto, que era venderles algo. Siempre tuve el, oigan, ¿quieren un dulce? Y empezar a platicar después de eso. Pero han sido pocas las veces que me he acercado sin un propósito así. O sea, si yo estoy en la calle y quiero hablarle a una persona, no puedo llegar y decirle, oye, o sea, no puedo pasar, comprar una paleta y querer vendérsela. Entonces yo tenía que aprender a hacer ese acercamiento sin tener nada. Y se me ocurrió que una manera era con lo de las fotos. Más que nada mi objetivo era poder hablar con personas nuevas y saber que puedo hacerlo bien, que no voy a tartamudear o ponerme nervioso. Y este es un experimento que a cualquier persona que sea tímida la invito de verdad a que lo intente. Es muy probable que al principio fracasemos, porque así pasa siempre. El primer intento por lo regular sale mal. Pero después de varios errores empiezan a salir las cosas bien. Y personalmente escogí chicas lindas, no por el ego o por nada así parecido. Fue más bien porque, y esto es científicamente comprobado, los hombres experimentan mucha ansiedad, mucha tensión y mucho estrés cuando están cerca de chicas lindas. O sea, para mí hubiera sido mucho más fácil acercarme a otros hombres o a señores o a cualquier otra persona
Pero el hecho de que sean mujeres y bonitas hace que sea más difícil ese acercamiento. Entonces, lo que traté de escoger fue la opción más difícil posible. Y la verdad es que la primera foto fue una situación muy estresante, muy desafiante conseguirla, porque fue con un grupo de niñas y yo volteé y dije, bueno, ahí está la oportunidad. Y me puse muy nervioso, me puse muy ansioso, yo podía sentir como mi corazón se me quería salir del pecho, casi empezaba a sudar, estaba temblando un poco y tenía mucho miedo. Y por ese punto yo entiendo a las personas que son tímidas, porque yo también, cuando iba en la primaria y a principios de secundaria, era demasiado tímido. Y cuesta trabajo acercarse a las personas por eso, porque cuando quieres empezar a acercarte a la gente, empezamos a sentir esa tensión, ese miedo, esa ansiedad. Y de hecho, estuve a punto de salir de la situación, pero traté de obligarme a mí mismo, no, hay que enfrentar esto, y si me equivoco, si tartamudeo, si me niegan la foto, o incluso si se burlan de mí, habré aprendido algo. Y me armé de... no tanto me armé de valor, sino que decidí hacerlo incluso con el miedo. Y todo salió bien, afortunadamente, fueron muy cooperativas conmigo. Y después de eso dije, ok, me siento un poco más confiado, ¿no? Creo que puedo hacer esto otra vez. Y el siguiente paso fue conseguir las demás fotos. La segunda me puse muy nervioso todavía, pero aunque me puse nervioso, fue mucho menos nervioso que la primera vez. Salió un poco más fácil, todo salió bien. En la tercera yo ya iba un poco más confiado, pero me imagino yo también que la situación es rara, que un extraño llegue y te pida una foto. Entonces las niñas con las que llegué, pues, se espantaron un poco y, ay, ¿por qué la quieres, no? Y yo no sabía ni por qué decirles, ¿por qué es un reto para YouTube? No era una buena idea. Más o menos traté de lidiar con el hecho de que se negaran. Y al final aprendí mucho. Para la cuarta y la quinta foto ya no me costaba hacerlo. Me era muy fácil acercarme. Y eso es algo que en el futuro sé que me va a ayudar, porque ya tengo un referente de que puedes acercarte a las personas y no pasa nada. Son otros seres humanos que lo peor que pueden hacer es tener miedo de ti. Y yo realmente a la gente que es tímida le recomiendo que intente este tipo de prácticas. ¿Por qué? Yo sé que cuesta mucho trabajo. Yo lo viví también cuando iba en principios de secundaria y tuve que empezar a acercarme a las personas. Cuesta mucho trabajo, da mucho miedo, y el miedo es al rechazo, a que se burlen. Y es un miedo justificado, porque que se burlen de alguien o que se burlen de ti es horrible. A mí me pasaron, tuve experiencias en las que el salón entero se burló de mí y fueron muy dolorosas, yo entiendo. Pero la única forma que existe para superar ese obstáculo, ese miedo, y para ser hábil con las personas y para acercarse a la gente, la única manera es practicándolo, intentando una y otra vez. Y siendo honestos, las primeras veces va a salir mal. Porque yo las primeras veces que traté de acercarme a una persona nueva para empezar a ser más social, me acercaba de una forma muy rara, casi gritando, asustaba a la gente y se alejaban de mí. Y cuando uno es tímido, trata de hacer un esfuerzo y le responden mal, destruye. Sí lastima. Lo entiendo, lo viví. Pero solo cuando nos atrevemos a hacerlo otra vez, incluso con el miedo, y otra vez, y otra vez, y otra, y otra, y otra, solo así se construyen las habilidades y solo así mejoramos nuestra vida y combatimos nuestros miedos. Yo lo viví cuando lo hice muchas veces, y cuando me acerqué a muchas personas, empecé a agarrar habilidad para relacionarme rápido. No, ya no me daba tanto miedo acercarme a la gente, más o menos empecé a entender cómo se podía hacer plática, pero no fue fácil. Y sí tiene miedo el camino, pero la única forma es practicándolo y enfrentando el miedo.
Y si sirve de algo, si tienes miedo de hacer algo y lo haces, ese miedo se va debilitando. Esa es la verdad. Entonces, si hay algo que te dé miedo, te invito a que vayas y lo enfrentes con tu miedo. Si te da miedo, hazlo con miedo. No hay otra manera. Porque así derrotamos nuestro miedo, adquirimos habilidades y tomamos también confianza en nosotros mismos. Porque enfrentar nuestros miedos nos hace confiar en nuestra habilidad y nos hace darnos cuenta de que somos capaces de hacer las cosas. Respecto a lo de Six Flags, el segundo desafío que tenía, a mí cuando era niño me daba muchísimo miedo a la oscuridad. Fui combatiendo ese miedo, hoy en día no es tan terrorífico, pero aún así, la oscuridad la puedo manejar, pero la oscuridad con gente que te quiere asustar es más difícil. Y yo quise ir al Festival del Terror para practicar eso, para ir a que me espantaran y a lidiar con ese miedo. Y la verdad es que cuando empezó la noche y empezaron a salir las personas disfrazadas, me dio miedo, pero me enfrenté a él y después de varias horas de pasar en medio de ellos con mucho miedo, al final de la noche, casi acabando el evento, ya no me daban miedo. Ya podía enfrentarme a eso, ya podía pasar en medio, ya había podido adquirir habilidades, confianza y ya había superado esa situación. Personalmente me encantó el viaje en primera porque me divertí muchísimo y en segunda porque pude enfrentar mis miedos, pude adquirir nuevas habilidades y pude mejorar un poco la confianza en mí mismo y mejorar ciertas habilidades que yo creo que son importantes que tenga. Y lo que me quedó de lección también es que sin duda, para mejorar las habilidades y para enfrentar los miedos, más bien para superarlos, tenemos que hacerles frente. Tenemos intencionalmente que ponernos en situaciones que nos dan miedo, que sabemos que van a doler. Porque esa es la única forma. Solo así mejoramos. Eso es algo que yo más o menos creía y con este viaje lo confirmé. Además, pude comprobar que el sueño está subestimado porque todo el viaje apenas si pude dormir. Al día cuando llegué a las 3 de la mañana a mi casa en Puebla, tuve que empezar a empacar las cosas para preparar la mudanza para acá. No dormí hasta que me subí al camión que iba de Puebla a mi casa aquí en Apan. Fue una aventura sin dormir, entonces está sobrevalorado. No es cierto, duerman bien, es importante. Y pues esta semana ha sido muy activa. También otra cosa que ha pasado en esta semana es que empecé a leer un libro que se llama El Método Lean Startup. Lo tengo en mi cuarto. Ahorita no estoy en mi cuarto porque la luz no da bien. Cuando tenga otra vez el foco que compré ya puedo grabar ahí. Este directo no. Pero ese libro es increíblemente bueno para la gente que quiere emprender o iniciar proyectos, ese tipo de cosas. No necesariamente emprender, también si eres dueño de empresas o si trabajas en proyectos para la comunidad o cualquier tipo de cosa que involucre trabajar en equipo para conseguir algo y logística y esas cosas, ese libro vale oro. Lo que yo, los 300 pesitos que pagué por él, están increíblemente, te da mucho más valor que eso. Y una de las lecciones que enseña, de ahí puedo sacar muchísimos videos porque tiene muchas lecciones importantes. Una de las cosas que enseña es que no necesitamos tener una idea increíble y luego trabajar en ella durante 6 meses y después de eso ya por fin salir a probarla en el mercado o aplicarla en nuestro proyecto. No funciona así. Lo que nos dice en ese libro es que cuando nosotros tenemos una idea, una visión de un objetivo que queremos lograr, pensamos en nuestro primer producto, nuestra primera manera de llegar al mercado y que no planeemos cosas, que lo lancemos y midamos qué respuesta tiene la gente. En el caso de emprender,
Si tenemos una idea de una empresa, por ejemplo, queremos hacer hamburguesas, hay que pensar, ¿cuál es mi objetivo de hacer hamburguesas? ¿Solamente hacer dinero? Siendo honestos, esa no es la manera de hacer negocios. Hacer negocios solo por dinero es poco probable que funcionen. Hay que tener visiones en mente para construir un mundo mejor. ¿Por qué te invito a esto? Porque va a ser mejor para nosotros que queremos emprender y para la vida en sociedad. Todos ganamos si nuestro propósito al emprender es mejorar la vida de las personas, no solo hacer dinero. Bueno, tomamos nuestra visión, pensamos en una estrategia, ok. Mi manera de vender hamburguesas puede ser en un puesto, en un restaurante, y las voy a vender más o menos así y a este precio. Lo que nos dice es que hagamos algo que se llama producto mínimo viable, que sería hacer 10 hamburguesas en tu casa, como se supone que quieres que sean, y tratar de salir a venderlas en un lugar más o menos donde pondrías tu restaurante. Y medir la respuesta de la gente. ¿Creen que la comida es cara? ¿Creen que es barata? ¿La quieren por tu visión? A lo mejor quieres que sean hamburguesas sin grasa, para mejorar la vida de las personas. ¿Les interesa eso? ¿Están dispuestos a comprarla? ¿O la verdad no les importa? Entonces salimos a hacer esa primera prueba y medimos los resultados. Y en base a esos resultados, hacemos nuestra planeación. Es un concepto muy sencillo, la verdad es facilísimo de entender. Que en vez de nosotros hacer nuestro plan de negocios y nuestra idea de cómo va a funcionar todo en nuestra mente y luego aventarlo y ver que no funciona, mejor en vez de eso, midamos lo que pasa en la vida real y en base a eso hagamos nuestro plan. Es un concepto muy sencillo, pero que tristemente muchas veces no se aplica en la hora de enseñarlo. Me ha tocado saber de casos en los que en la carrera de administración te dicen, tu idea la tienes y haces tu plan de negocios y tu modelo Canva y trabajas 1 o 2 años hasta que tienes todo tu plan y tu estrategia armada y luego, ya al final, lo lanzas al mercado. ¿Qué pasa cuando esto lo hacemos así? Toda nuestra estrategia está basada en lo que nosotros creemos que es la realidad. Siendo honestos, no estamos bien. Probablemente estamos muy equivocados y como estamos basando nuestro plan en los errores en los que creemos, al final nuestra idea fracasa en el mercado. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que el 80% de las empresas fracasen después de ser fundadas después de unos años. Porque como emprendedores hacemos una estrategia muy compleja basada en nuestros sueños y como nosotros creemos que es la gente. Y me tocó, yo alguna vez en un proyecto en la preparatoria, me tocó hacer un modelo de negocios y sí, pensábamos, ok, el primer mes vamos a ganar tanto y el segundo tanto, ya el tercero vamos a ganar mucho más. Y no, así no funciona en la vida real. Y es por eso que este libro tiene tanto valor, porque cuando nosotros pasamos por todo ese camino, muchas veces ese camino cuesta muchísimo tiempo, muchísimo dinero, y al final se desperdicia porque al final nuestra idea no funciona y vamos a la quiebra. Entonces, invertimos mucho dinero y mucho tiempo en quebrar. Y eso nos cuesta muchísimo a los emprendedores o a los que queremos hacer un proyecto. Al final, en la vida real nos cuesta dinero y tiempo. Y ese dinero y ese tiempo nos lo ahorramos por leer ese libro. ¿Por qué? Porque con ese libro te dice, en vez de que imagines cosas, haz lo primero que puedas más o menos probar con tu producto y mira cuánto lo quieren. Mira si la gente lo desea, si está dispuesta a pagar por él, cuánto está dispuesta a pagar por él. Y ya sobre esos experimentos, porque no dice que hagamos uno, dice que hagamos decenas y decenas de experimentos, sobre eso vamos construyendo nuestro modelo de negocios, nuestra empresa. Y cuando nosotros ya nos lanzamos al emprendimiento como tal, es mucho más probable que tengamos éxito. ¿Eso qué nos ahorra? Mucho tiempo y mucho dinero. Todo eso nos lo ahorramos por un libro. Y es por eso que yo invito a cualquiera
a que lea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos, podemos aprender de los errores que alguien más cometió. Y cuando aprendemos de esos errores, nos evitamos todo lo que cuestan esos errores. Y tomamos las lecciones de los mejores hombres. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque leer por leer no ayuda. Tenemos que cuidar mucho lo que leemos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dedicamos a leer, y aquí no quiero demeritar a cualquier libro, pero nos dedicamos, no sé, a leer el libro del Wherever Tomorrow, por ejemplo. No lo he leído, no sabría decir si es bueno o malo, pero vamos a suponer que sea malo. Si leemos libros que no nos enseñan, que solo son como ver una película, solo nos narran una historia que no nos deja un aprendizaje, no sirve que leamos porque no estamos aprendiendo. Por eso creo que hay que cuidar mucho lo que leemos. Porque si leemos los libros indicados, podemos aprender muchísimo, muchísimo. Y aprender cosas que nos van a hacer más felices, que nos van a hacer a dar más éxito en nuestra vida, que nos van a enseñar cómo hacer las cosas que queremos hacer de la manera correcta. En mi caso lo que me gusta es emprender. Y haber leído ese libro me dio muchísimo. Aprendí de los errores que el autor sufrió. Y yo ya no tuve